Padre Celestial, en este día necesitamos una palabra de ti, así que te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo hables a cada uno de nosotros y nos digas lo que tenemos que oír hoy. Y te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos días tuve la oportunidad de asistir a una boda y el pastor utilizó en esta boda un texto que no se escucha muy comúnmente en las bodas y por eso me llamó la atención. Se trata de Eclesiastés 4:12 y dice así: uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. El pastor enseñó que los tres hilos fuertes en cualquier matrimonio son el hombre, la mujer y Jesús. Jesús es el tercer hilo que da fuerza al matrimonio. La unidad es algo hermoso y poderoso, tal como ese pasaje nos lo demuestra. Pero yo creo que nosotros como seres humanos muchas veces nos parecemos menos a esos hilos enredados y unidos y más al aceite y el agua que no se pueden mezclar. Porque constantemente nos estamos peleando. Lo vemos en nuestro país. Yo creo que hace mucho que este país no está tan polarizado como lo está ahora. Lo vemos en las familias, que hoy están unidas y mañana se pelearon por alguna tontería y ya ni se hablan, ya ni se miran. Lo vemos en las iglesias, que de repente el pastor dijo algo que no me gustó y ya no voy, no me gusta la música, no me gusta el sonido, cualquier cosa, no me gusta el color de la banca, ya no me gustó, ya me fui. Estamos separándonos constantemente. Entonces me pregunto, ¿qué nos puede unir de verdad? ¿Dónde podemos encontrar un punto de unión? Solo hay uno que lo puede hacer, y es Jesús, mediante su obra en la cruz. Solo cuando entendemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y nos entregamos al Jesús que murió en la cruz, podemos estar unidos con Dios y con los demás. La familia con Cristo al centro será fuerte. La familia que tiene a Cristo colgado en la pared podrá ser muy débil, pero la familia que tiene a Cristo al centro va a ser fuerte. La iglesia que tiene a Cristo al centro, no solamente una imagen de la cruz como un recordatorio, sino realmente vivir la vida de la cruz, esa iglesia será fuerte. Solo Jesús nos puede unir. Debido a lo que Jesús hizo en la cruz, han sucedido dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que Jesús nos ha restaurado a una relación con Dios. Dios nos creó para estar en relación con Él. Ese fue su anhelo y fue su diseño desde un principio. Que nosotros lo conociéramos, que lo amáramos, que disfrutáramos de esa relación con Él, que nos alegráramos en Él, que reflejáramos su gloria aquí en la tierra, que cada uno de nosotros fuera como un pequeño espejo, reflejando la luz de Dios, amando a Dios y siendo amados. Él nos creó para eso, pero le dimos la espalda. Y escogimos el pecado. Y creímos la mentira de que puede haber algo bueno separados de Dios. Y entonces nuestro pecado produjo una ruptura, una división en esa relación que Dios nos creó para tener con Él. Ahora, estar separados de Dios es mucho peor que simplemente perder alguna amistad. Porque Dios es la fuente de la vida. Dios es la fuente del bien. Entonces, estar separados de Dios es como si una rama se separara del tronco que le da agua y nutrición. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir. Es como si un pajarito se brincara del nido. Se va a morir.
Porque separados de Dios solo hay muerte. Porque Dios es vida. Entonces, Jesús vino para restaurar esa relación que nosotros habíamos desechado, roto, quebrantado con Dios. Al fin de un largo proceso de preparación que se describe en el Antiguo Testamento, Jesús vino para acercarnos a Dios, a sus promesas, a su esperanza y a su vida. Y en Efesios 2:13 leemos esto. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Aparte de Jesús no tenemos esperanza. No podemos esperar nada bueno de Dios. No tenemos ningún derecho sobre sus promesas, ni somos miembros de su pueblo. Estamos lejos sin Jesús. Pero Jesús nos ha acercado a Dios. Nos ha atraído a través de su sangre. La sangre que Jesús derramó en la cruz es el medio por el cual nos podemos reconciliar con Dios. Algunos piensan que Jesús simplemente vino para darnos un mejor ejemplo. Creo que una de las cosas más raras que alguien me ha dicho acerca de Jesús es que Jesús vino para enseñarnos a morir. Yo me quedé pensando, yo creo que la gente se moría perfectamente bien por miles de años antes de que Jesús viniera. Otros creen que Jesús vino para enseñarnos, para darnos mejores enseñanzas. Ahora, innegablemente, el ejemplo de Jesús es el mejor ejemplo y las enseñanzas de Jesús son las mejores enseñanzas. Pero nuestro problema va más allá de malos ejemplos o malas enseñanzas. Porque nuestro problema es que somos culpables. Nuestro pecado nos hace culpables delante de Dios. Nuestro pecado nos avergüenza delante de Dios. Durante el tiempo del Antiguo Testamento, Dios mandó a su pueblo a ofrecer sacrificios de animales. Y la sangre de esos animales se rociaba sobre el altar. En algunas ocasiones se rociaba sobre la gente también. Y siempre me pongo a pensar que qué cosa más asquerosa que se le tiren a uno la sangre de un animal, ¿no? Pero Dios nos estaba enseñando a pensar en el pecado como una contaminación, como una mugre que nos ensucia, que nos hace inaceptables, que Dios no puede estar cerca de eso, pero solamente la sangre lo puede limpiar. Pero la sangre de esos animales solamente servía como una medida temporal. La sangre de esos animales no podía limpiar permanentemente a la gente, pero la sangre de Dios, el Hijo, hecho hombre, Jesús, el que vivió una vida perfecta, que jamás pecó, esa sangre sí puede. Esa sangre es capaz de limpiar nuestro pecado y de cubrir nuestra vergüenza para siempre. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz, derramar esa sangre que nos puede purificar y que nos puede limpiar. Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Entonces, cuando confiamos en Cristo por la fe, su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Y si tú no has sido perdonado por la fe en la sangre de Jesús, si tú no te has entregado de corazón, y por favor, no te confundas, no estoy hablando de que te hayas bautizado o de que vengas a la iglesia, esas cosas son buenas, pero lo que nos salva es el hecho de habernos entregado de corazón a Jesús, que hayamos puesto nuestra confianza en Él. Y si no has hecho eso, por favor, no te vayas de aquí sin hablar con alguien acerca de cómo lo puedes hacer.
Entonces en la cruz, donde Jesús derramó su sangre por nosotros, Él abrió un camino para reconciliarnos con Dios. Y nosotros vamos por ese camino por medio del arrepentimiento y la fe en lo que Jesús ha hecho con nosotros. Esa es la primera cosa que Jesús hizo en la cruz. Ahora, la segunda cosa que Jesús ha hecho en la cruz es que nos ha reconciliado los unos con los otros. Cuando Jesús escribió la carta a los Efesios, de donde vienen los versículos que estamos leyendo ahora, Él estaba en la cárcel. Y Pablo estaba en la cárcel debido a un muro. Porque en el templo de Jerusalén había un muro que separaba el patio exterior, donde podían entrar los gentiles como nosotros, del patio interior a donde podían entrar los judíos. Y había sobre ese muro anuncios, letreros, que decían que si un gentil pasaba ese muro, corría riesgo de morir. Se aplicaba una pena de muerte. Entonces, literalmente en el templo de Jerusalén había un muro que separaba a los judíos y a los gentiles. Ahora, sucede que Pablo había estado en Jerusalén, alguien lo había mirado en la calle caminando con un hermano gentil y entonces habían sacado la conclusión, se habían imaginado que seguramente Pablo introdujo a esa persona, la llevó adentro del lugar prohibido, traspasando ese muro. Pero Pablo no lo había hecho, era puro chisme. Pero ellos se imaginaron que Pablo lo había hecho y entonces armaron un motín. Y Pablo fue arrestado. No había hecho nada malo. Pero mientras él estaba en la cárcel, a causa de ese muro, él escribió estas palabras que leemos en Efesios 2:14. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pablo se dio cuenta de que Jesús había derribado ese muro, espiritualmente hablando. El muro todavía estaba de pie en el templo de Jerusalén, hace muchos años se destruyó, pero espiritualmente hablando, delante de Dios ya no existe ningún muro. Ya el muro se derrumbó porque nos acercamos a Dios de la misma manera. Tanto judíos como gentiles, todos tenemos que acercarnos a Dios de una sola forma y es mediante la cruz. Ante Dios todos somos iguales. Si la cruz es la única forma de acercarnos a Dios, entonces también es el lugar donde tenemos que reconciliarnos los unos con los otros, donde tenemos que ser humildes. La verdad es que cada muro que construyen los seres humanos para separarse los unos de los otros es derribado en la cruz. Y Jesús mismo es nuestra paz. Fíjate que el versículo no dice que Jesús hizo la paz, que nos llamó a estar en paz. No, dice que Él es nuestra paz. Entonces, a medida que crecemos en relación con Jesús, conforme más tú y yo nos acercamos a Jesús, más vamos a aprender a vivir en paz y unidad los unos con los otros. No nos vamos a unir simplemente llamándonos cristianos. Vamos a unirnos cuando de verdad conocemos y amamos a Jesús de todo corazón. Cuanto más nos parecemos a Jesús, más cerca vamos a estar de otros que se están pareciendo también más a Él. Eso significa que la única manera de realmente estar unidos como familia, como iglesia, es acercarnos cada vez más a Jesús. Él es nuestra única paz. Solo Él derriba los muros para traer unidad. Por favor, no vayas a pensar que me estoy refiriendo a colgar una cruz en la sala y pensar que eso nos va a unir. La cruz nos une cuando somos transformados por lo que Jesús hizo en esa cruz. La cruz
nos hace humildes. Porque Pablo escribió en Filipenses 2, 5 y 7, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y luego describió esa actitud, se rebajó voluntariamente. Si Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto a humillarse y rebajarse hasta hacerse hombre y colgar en la cruz, entonces nosotros también, al entender lo que hizo por nosotros, tenemos que dejar a un lado nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestro egocentrismo y estar dispuestos a humillarnos también. Y si tú solo buscas tu propio bienestar, solo te interesas por ti mismo y no te importa nadie más, entonces no sabes nada de la cruz. Puedes colgar una cruz en tu cuello y tener una cruz en tu camiseta y puedes hacer lo que quieras con cruces de adorno, pero no sabes nada de la cruz si no eres un tú. La cruz también nos impulsa a perdonar. Si Jesús nos ha perdonado con su muerte en la cruz, si Él estuvo dispuesto a pagar ese precio para que nosotros seamos perdonados, entonces nosotros también tenemos que buscar el perdón y la reconciliación con los demás. Tenemos que estar dispuestos a perdonar en lugar de buscar venganza. Tenemos que buscar la reconciliación. Y si decimos, bueno, que Dios te perdone porque yo no puedo. O si decimos, bueno, que la persona venga y me hable, a lo mejor sí le perdono, pero yo no voy a ir a hablar con esa persona. No hemos entendido de lo que se trata la cruz. La cruz nos llama a una vida de pureza y santidad. El apóstol Pablo habla de los que son enemigos de la cruz. ¿Quieres ser enemigo de la cruz? Él dice, como he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Su Dios es el estómago. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Al enemigo de la cruz le interesa más satisfacer sus propios deseos que complacer a Dios. Presume lo que debería darle vergüenza, la deshonestidad, el pecado sexual, la violencia. Pero Dios deja muy claro que el destino de los que rechazan la cruz es la destrucción. El amor que Dios nos ofrece en la cruz nos llama a una vida de obediencia, una vida de pureza, de honestidad, de dominio propio. Y cuando comprendemos lo que Cristo hizo en la cruz, nuestro carácter es transformado por el poder de su Espíritu. Eso es lo que nos permite vivir en unión con los demás. Si te das cuenta, la cruz consiste en dos rayos. Uno de esos rayos es vertical, va de arriba hacia abajo. Y eso representa nuestra reconciliación con Dios. En la cruz Dios nos reconcilió con Dios mediante su sacrificio. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos respecto a ese rayo es, ¿me he reconciliado yo con Dios? ¿He aceptado el sacrificio de Cristo? ¿Me he entregado a Él? ¿Estoy viviendo en comunión con Dios? El otro rayo de la cruz es horizontal. Y ese rayo representa el hecho de que Jesús nos reconcilia con los demás. Entonces, cuando vivimos transformados por lo que Jesús hizo en la cruz, podemos estar realmente unidos a nuestros hermanos. Solo la humildad, la pureza y el perdón que nos enseña la cruz
nos pueden unir en verdad. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta mañana es esta: ¿te ha transformado la cruz? ¿Te ha transformado la cruz? Vamos a orar. Padre Celestial, no podemos imaginarnos lo que te costó enviar a tu amado, precioso Hijo y sufrir viéndolo en la cruz. Señor Jesús, no podemos imaginar la agonía que tú sentiste, no solo de morir, sino, Señor, de llevar en tu cuerpo nuestro pecado. Pero te pedimos que nos des de alguna forma un pequeño entendimiento, una pequeña idea, y que al encontrarnos contigo en la cruz seamos transformados por tu amor. Y te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.